Entiendo que en breves minutos estaremos con la candidata Cynthia Viteri. Lo anuncio de esta manera, no porque sea un compromiso con los socialcristianos, sino que es un compromiso con la democracia, con la pluralidad ideológica y en fin. De nuevo una mujer, y ella creo que repite una circunstancia que solamente me hace pensar en binomios, no precisamente en candidatas a la presidencia de la República. Si ustedes me ayudan al recuerdo. Estoy muy contento, muy orgulloso, con académicos de la talla de Carlos Larreategui por su condición de canciller de la Universidad de las Américas, por todos sus éxitos, por lo que sabe y por lo que el pueblo ecuatoriano y la juventud de la provincia de Pichincha y creo que de buena parte del país conoce a los doctores Patricio Moncayo y Milton Luna, por lo que sabe de ellos la juventud. Y bueno, con los tres, más Cynthia Viteri, con la experiencia de ser la segunda ocasión que ella va a representar al Partido Social Cristiano en una contienda electoral ahora bastante más conflictiva que la vez anterior. Ella inició su carrera política y la ha perseguido coherentemente. Inició con Jaime Nebot, con el señor ingeniero León Febres Cordero, y se ha mantenido en esa línea. Muy buena candidata, su discurso es frontal. Es una de las tantas actoras y actores que van a representar a diferentes dimensiones de pensamiento de los hombres y mujeres de nuestro país y especialmente de los jóvenes que han estado con un solo perfil de presidente de la República durante 10 años. Estos niños, que eran niños, cuando comenzó Correa con su gran performance en la primera dignidad nacional, han visto a este presidente y nada más que a este presidente. Han podido observar todo lo que ha significado la revolución ciudadana. Y por sus padres, por sus propias experiencias, 500,000 de estos jóvenes, 500,000 de estos jóvenes frustrados de no haber podido cursar la universidad por estos inconvenientes y estas normatividades y cambios estructurales en las leyes que rigen a la educación superior, simple y llanamente por cálculos ideológicos, por un sectarismo que no nos ha legado absolutamente nada de mejoras a la calidad de la educación. Ha sido una inspectora más bien, como ese inspector que nosotros teníamos en los colegios de los 60. Ahí veíamos que era un hombre que no lo tiene, pues el vecino de aquí abajo. Pero qué mal se han portado con los educadores, con las universidades, y a la final, Milton, los que han pagado los platos rotos son los estudiantes. ¿Usted tiene un diagnóstico de lo que ha ocurrido con nuestra educación superior, que hemos ganado y que hemos perdido? Objetivamente, doctor Milton Luna, muchas gracias por estar aquí. Patricio Moncayo, bienvenido. Doctor Larreategui, bienvenidos. Sí, Gonzalito, la situación ya luego de transcurridos 9 años
denominada revolución educativa es en realidad muy compleja, lamentable. Yo creo que, por supuesto, puede relatarse que algunos avances en algunos lados, sobre todo en términos de acceso a la educación, hasta el nivel de bachillerato. Y hay serios retrocesos en términos también de acceso en algunos otros segmentos. Por ejemplo, hoy por hoy creo que podemos estar asistiendo a graves problemas de acceso a la educación en las escuelas del sector rural. Y por supuesto, el otro problema sumamente grave, al menos desde el 2012 en adelante, que viene desde la aplicación de la prueba ENES, que conduce a tener datos muy graves de exclusión de gran parte de los chicos y chicas de sectores populares, de sectores vulnerables, como dicen los sociólogos, en fin, ¿no? A tal punto de que, según encuestas oficiales, podríamos señalar que alrededor, este es un dato a diciembre del 2014, alrededor de el 25.4% de chicos entre 18 y 24 años ni trabajan ni estudian. Entonces, realmente es un dato dramático, algo... Para todos los hogares ecuatorianos, ¿no? Que tienen ahí, pero por supuesto, convertido casi en un indeseable dentro de la familia, con todo respeto. Imagínense las enormes repercusiones. A la equivocada conducción de estos temas de parte de los padres de familia. Claro. Fatigados por ver a su chico que no alcanza a resolver su conflicto. Y entonces no son solo temas en este caso de exclusión, de acceso a la educación, sino también temas de calidad de la educación. Ya aquí Carlos, como rector de una universidad, relatará con, digamos, mucho más conocimiento, pero al menos yo como docente puedo también afirmar que han sido reformas concebidas desde diferentes orientaciones, pero atropelladas finalmente, ¿no? Con un ánimo de realizar procesos que probablemente fueron inspirados en una muy buena voluntad, ¿no? Es decir, debemos tener ni sé cuántos PhDs hasta el 2017, creo que es la norma, pero poniendo metas excesivamente altas para lo que significa la realidad nacional. Entonces, medidas atropelladas, impulsos a procesos de reforma, por ejemplo, del tema del personal docente también complicado, impulso a procesos de jubilación acelerada en determinado tipo de universidades y de segmentos que condujo a que muchas universidades no puedan tener la suficiente capacidad de oferta educativa cuando al mismo y simultáneamente había más demanda por educación superior. Entonces, y combinado esto con la famosa prueba ENES, es decir, fueron fenómenos en simultáneo y el resultado final a la larga fue que las universidades no tuvieron públicas, sobre todo capacidad de abrir sus puertas para que más chicos accedan a la educación, porque N cantidad de profesores, por ejemplo, yo tengo datos de la Escuela Politécnica Nacional, que en 2 años, desde el 2012, 2013 hasta el 2014, redujeron casi el 50% de sus profesores activos tiempo completo para ofertar y abrir las carreras respectivas, ¿no? Entonces, esto tiene serios impactos, ¿no? Por otra parte, muchos chicos que sí pudieron acceder en la primera, segunda, tercera oportunidad a las aulas universitarias, en muchos casos accedieron no a las carreras que deseaban acceder, ni a las universidades que deseaban acceder, ni en las ciudades que deseaban acceder a la educación. ¿Esto a qué condujo? Condujo a que gran parte de esos chicos vayan intentando rotar dentro de las universidades, quemando, entre comillas, el tiempo y finalmente produciéndose fenómenos
de deterioro de la propia calidad de la educación, en términos de que muchos de ellos accedían a carreras donde no se iban a quedar. Entonces, en concreto, en 2, 3 años, hay un desplome también de condiciones específicas del desarrollo de procesos importantes, interesantes, académicos, para el crecimiento de la calidad de la educación. Entonces, esto, digamos, por dar 2, 3, 4 elementos, de decir que estaríamos hablando de un proceso estructural de cambio muy complicado. Y eso que no estamos hablando del gran modelo que se propuso al país como cambio educativo y cuya cereza del pastel es la famosa Universidad de Yayay, pues, ¿no? Es decir, donde en realidad tenemos mucha tela por cortar, ¿no? Sí, y no le vamos a olvidar a Yayay en este programa, porque amerita penetrar en ese mundo que quiere el señor presidente, que no lo toquen ni con el pétalo de una flor, como dicen mis paisanos, los enamorados de la clase media baja, ni con el pétalo de una flor. Académicos muy importantes están con nosotros. Acaban ustedes de escuchar al doctor Milton Luna, el rector de UDLA, canciller de esta distinguida universidad ecuatoriana, Carlos Larreategui, también nos acompaña, y el respetable maestro universitario, escritor. ¿Cuántas cosas hay que decir de esta figura que siempre honra estos micrófonos? El señor doctor Patricio Moncayo. Les comunico que estoy ya en contacto con la ciudad de Guayaquil, me confirman, me dicen que la candidata social cristiana Madera de Guerrero, doctora Cynthia Viteri, está ya con nosotros, es asambleísta en ejercicio y naturalmente en esta lida electoral va a tener un papel muy significativo, especialmente cuando se me ocurre traer a colación que la derecha política o el centro derecha para hermanarnos más con la realidad, porque derecha me parece muy irreal, pues no siempre hay una combinación de elementos de avance, de progresivos, elementos ideológicos que valen la pena también encontrarlos, tratar de ubicarlos en todas las personas, a los que incluso de buena o mala fe nos dicen que somos de absoluta derecha, porque son muy radicales en el izquierdismo que se manejan. No, hay mitades y así somos los hombres. Así debemos ser los ciudadanos en democracia, para respetar las ideas de los demás. Y yo quiero que ustedes tengan la bondad de ayudarme en este comprometimiento con el resto de candidatos y con Cynthia Viteri para comenzar, porque la candidatura, la postulación de ella ha sido bastante comentada en las últimas horas por un sinnúmero de imprevistos que el señor ex candidato a la presidencia de la República y actual alcalde de la ciudad de Guayaquil ha tenido que vérselas con la medición de su perspectiva política electoral, y entonces en un momento dado él ha desistido de lo que le ha pedido y casi le ha invocado buena parte de la ciudadanía que milita en estas filas. Popularmente le han insistido, y es de mi conocimiento, muchísimo, pero Nevó se abstiene por segunda o tercera ocasión y pone a una figura de su partido, inequívocamente una gran figura y una magnífica representante de las políticas ecuatorianas. Aquí está con nosotros Cynthia Viteri, y la pregunta de cajón
que yo les había invitado para que le formulen es la siguiente. La pregunta de la radio Cadena Democracia es, ¿qué notan ustedes? Incluyo en la interrogante a la propia Cynthia Viteri, distinguida invitada y candidata a la presidencia de la República. ¿Qué quiere el pueblo ecuatoriano? Como decían nuestros abuelos, ¿qué quiere el pueblo ecuatoriano? Que se reúna en la figura del presidente de la República para el cuatrenio que nos viene. ¿Qué valores, qué conocimientos, qué cálculos y qué ambiciones, qué aspiraciones ardientes, especialmente por el lado de lo que más quiere la ciudadanía? Créanme que es la fiscalización de este gobierno por el que atraviesan los últimos días de su ejercicio, pero que se prepara a dar una batalla para quedarse con otro militante en la presidencia de la República. Sé que va a haber una zancadilla de última hora bien complicada de la que no van a poder librarse. Es de mi conocimiento, no lo voy a decir hasta que podamos mantener de nuestra fuente los méritos de credibilidad más importantes y de confianza o confiabilidad en lo que tenemos que dar a conocer a manera de información. Pero el Partido Social Cristiano está con la doctora Cynthia Viteri, dispuesta, como siempre, a poner toda su contextura de formación, toda su fuerza y energía fiscalizadora. Ustedes han oído los recientes discursos en la Asamblea Nacional de la doctora Viteri, y son discursos fogosos, muy poco percibidos en el escenario democrático de nuestra sociedad en muchísimos años. Ella tiene esa cualidad. Y ahora va a escuchar de parte de ustedes, muy cortito, como primera pregunta, doctor Patricio Moncayo, ¿qué aspira el pueblo ecuatoriano, sea en este caso su presidenta de la República o su presidente de la República? Buenos días, Patricio. Buenos días, Gonzalo, y un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Yo considero que el pueblo ecuatoriano lo que desea es un presidente que no le incumpla las promesas y ofertas de campaña, porque la experiencia que hemos tenido en estos 10 años de ejercicio del gobierno ha sido precisamente que el presidente Correa incumplió muchas de las promesas que se formularon al inicio de este proceso. Y lo característico en nuestra política nacional ha sido precisamente el reiterado incumplimiento de las promesas de campaña. Ahora, ¿por qué se produce ese incumplimiento? Ese incumplimiento se produce por lo que suele manifestarse una baja capacidad de gestión, una baja capacidad de gobierno. Nuestros líderes, lamentablemente, trabajan con el corto plazo, trabajan con las urgencias, trabajan con la improvisación. No se valen de la planificación. Y entonces el mediano y el largo plazo queda absolutamente al margen. Hoy mismo en esta campaña electoral o preelectoral vemos cómo está predominando el inmediatismo y no hay, digamos, un debate respecto de los grandes problemas que el próximo gobierno deberá enfrentar. Entonces, en este momento no se necesita exclusivamente de personas con determinado tipo de atributos personales,
sino de lo que se requiere es de equipos de gobierno que sean capaces de priorizar los problemas que se tiene que enfrentar, porque el Ecuador va a enfrentar y el próximo gobierno va a enfrentar una crisis de magnitudes pero muy grandes. Y entonces la competencia electoral no puede circunscribirse simplemente a la exhibición, digamos así, de cualidades individuales o personales, sino que el pueblo, como es la pregunta que Gonzalo formula muy bien, el pueblo lo que requiere es ver cómo se va, por ejemplo, a enfrentar el tema del desempleo, el tema del endeudamiento externo, el tema de la corrupción, el tema de esta nueva institucionalidad que fue creada en estos 10 años, a través de la cual, digamos, se han limitado derechos y libertades, etcétera. Entonces, el pueblo desea conocer qué es lo que va a hacer el próximo presidente y con qué capacidades, con qué equipos de gobierno va a poder ejecutar esas ofertas de campaña. Excelente, Patricio. Cintia, si usted es tan amable, candidata a la presidencia de la República, en darle una respuesta a estas inquietudes que, créame, es un elaborado que nos convence a todos que allí están los principales desafíos que va a tener el próximo gobernante de nuestro país. En Guayaquil, Cintia Viteri, bienvenida. Buenos días y gracias por la invitación a quienes están en el panel. Muchas gracias por esta reunión y quienes nos escuchan, un gran abrazo. Oyendo la intervención que acaba de precederme, entiendo perfectamente que lo que está diciendo son temas prácticos, temas directos, temas que le interesan a la gente. Lo que me parece increíble es que resultó muy fácil creerle hace 10 años a un hombre que decía que lo conocía todo y después de conocerlo todo se tragó a todos, perjudicando a jubilados, enfermos catastróficos, ancianos, maestros, trabajadores, todo. Pero era fácil creerle a una persona que no tenía detrás de sí el respaldo de sus antecedentes. Es más, hubo una declaración hace poco del mismo personaje que decía, es que me apoyaron porque no me conocían, muy cierto. Resulta más difícil, y esto es increíble, creerle o saber que una persona va a hacer las cosas bien cuando tiene experiencia, cuando ha demostrado que puede, cuando ha sido parte de un equipo que ha dado resultados, no solamente resultados, sino resultados exitosos en cada una de las alcaldías donde se han desempeñado. A mí lo que me interesa, señores, no es las discusiones de ideologías que se dan en los cafetines. A mí me interesan los resultados directos, los resultados prácticos, lo que le interesa a la gente, defender los temas que a la gente los agobia. Y el principal es una gran crisis económica que enfrenta el país y que el próximo gobernante no la va a poder solucionar de la noche a la mañana. Eso, quien diga que va a solucionar la crisis fiscal de la noche a la mañana de entrada, miente. La crisis que enfrenta económica el país va a ser la misma cuando al siguiente día que asuma un nuevo gobierno, porque lo único que ha pasado es una noche del anterior gobierno. Aquí lo que hay que hacer es priorizar el dinero con el que se cuenta y aislar la crisis para no contagiar al resto del país por la mala administración de una década farreada que paradójicamente vivió el Ecuador la mayor bonanza económica de la historia. Al final nos quedamos sin ahorros, endeudados hasta el cuello y arranchándole como gobierno la plata a los que menos tienen, a los trabajadores, al pueblo, a los jubilados, a los maestros, a los enfermos, a través de impuestos y a través de la seguridad social, del IES, del ISPA, de la policía, al dinero de los maestros, etcétera. Así es que la primera propuesta, lo que debe hacer un gobierno, inmediatamente asuma
y dadas las condiciones difíciles económicas que enfrenta un país, es procurar que esa crisis no contagie a municipios, prefecturas y juntas parroquiales, restándoles a la gente obras, servicios y hasta el sueldo de los empleados que pertenecen a esos gobiernos seccionales. El dinero que le pertenece a todos los gobiernos seccionales debe ser cancelado enseguida, con lo que haya, dado el dinero que por derechos les corresponde. Con eso, ¿qué haces? Solucionas el problema, en gran medida, el problema cotidiano del país, porque el alcalde hará sus obras, igual el prefecto, darán sus servicios, se pagará puntual y pones a mover la economía y no trasladas tu crisis a los que no son responsables del mal manejo que hizo el gobierno anterior. Eso como primer punto. Segundo punto, atender a las ciudades que se encuentran en condiciones especiales, tanto por catástrofes o como por su ubicación. Ejemplo, las ciudades de la provincia de Manabí y Esmeraldas por el terremoto, y ciudades fronterizas, por ejemplo, como Tulcán o como Huaquillas. En Tulcán vamos en los próximos días a viajar y a firmar un compromiso con el alcalde para proteger la producción de papa de la provincia del Carchi, por la competencia a la que se enfrentan con la papa colombiana. Y en este mismo sentido se harán con otros alcaldes del país para procurar que todas esas ciudades y esas provincias tengan incentivos tributarios y productivos que empiecen a mover la economía. Y como tercer punto planteado el día de ayer es evitar a través de una ley, a través de una reforma legal, que los gobiernos, sea cual fuere, le metan la mano con las uñas largas a la seguridad social, al ISPA, al de la policía, apropiándose de dineros que no les pertenecen, que son parte del sudor de la gente y que por lo tanto ni siquiera el gobierno debería formar parte de sus directivas. Así es que ese es el tercer compromiso, respetar la plata de los jubilados, de los enfermos, de los maestros, de la policía, de las Fuerzas Armadas, y no coger como chanchito cuando ya se farrearon todo el resto del dinero, la plata de los demás que necesitan para salud, para prestaciones, para vivir. Macro estrategias requieren la generalidad de las provincias que han sido abandonadas prácticamente en temas como la agricultura y en temas como la producción semi y además la producción industrial y semi-industrial, es lo que quería referir. No cosas pequeñas, sino dimensiones grandes, con las características y las fortalezas y debilidades que caracteriza a cada región de nuestro país. Y en eso usted tiene, creo que, evaluado adecuadamente el territorio nacional y el universo de ecuatorianos que requieren de un apoyo para salir adelante. Hoy hay desafíos inmensos. ¿Qué piensa hacer con la fiscalización, doctora? Se hará todo lo que se deba hacer cuando de por medio exista la plata que le pertenece a la gente y que la necesita para sus cuestiones prioritarias como son salud y educación, por ejemplo. A los mañositos tendrán que devolver la plata, más allá de que dicen que el lagarto que traga no vomita, aquí van a vomitar y muchas. Y yo me refiero precisamente a lo que mencionan de este gobierno que está concluyendo su mandato. Ha habido muchísima corrupción y allí lo que la colectividad, especialmente de Quito y de Pichincha, está exigiendo es una fiscalización rotunda, contundente, no de paso por el poder, sino que cree, digamos, cimientos de honestidad en el manejo de los sectores públicos, y además un antecedente de castigo, de sanción para los que han tenido el mérito de sacar cualquier cantidad de dineros y depositarlos en entidades con el paso del tiempo, cuando ya las cosas se calmen, comenzar a usufructuar de estos beneficios que la generalidad lamentablemente de los colaboradores de este gobierno piensa así la gente, han rescatado. Por eso hablan de los nuevos ricos. Cintia Viteri, tenga la bondad. Mire,
los temas que salen a la luz respecto al dinero que le pertenece a la gente y que no ha llegado a la gente es tal que la actualidad nos traga. De un día a otro olvidamos lo que pasó ayer y nos despertamos con una nueva noticia que logra, dentro del mecanismo implementado por este gobierno de dividir para luego reinar, y de las leyes que impiden que las noticias se hagan públicas como deben ser, lo poco que sale, lo poco es escandaloso. Peor va a ser, y eso habrá, y me arriesgo a pensar que habrán muchas sorpresas cuando se pueda llegar al núcleo del problema estando en el gobierno. Tenga la certeza, señor, de aquí no se trata de persecuciones, de venganzas, ni de mucho menos. Se trata de de cuidar, el dinero ajeno, el dinero que trabaja la gente, que paga a través de sus impuestos, le pertenece a la gente, no a mañositos. Uh-huh. ¿Usted escuchó al señor presidente lo manifestado respecto de su candidatura, doctora Cynthia Viteri? O sea, Cynthia Viteri no tiene tan preocupada como Washington Pesante. Es el mayor favor que nos pueden hacer. O sea, Cynthia Viteri le recuerda a todo el Ecuador la época de la partidocracia, los amarres, la inestabilidad. No es una candidata buena, es una candidata con un techo muy bajo porque no tiene simpatía, ¿no? La población la ve con antipatía, ¿no? Por su forma de ser, pero también por lo que ella representa. En todo caso, el que sí es muy astuto es Jaime Nebot, ¿no? Porque Jaime Nebot sabía que iba a perder y acabar su vida política con una tercera derrota en elecciones presidenciales hubiera sido terrible para él. Exa FM. Pero don Jaime Nebot también replicó de la siguiente manera. Parece que la adversidad política ha vuelto humilde al presidente de la República. Antes no necesitaba ayuda de nadie. Tenía, según él, todos los votos. Y ahora agradece supuesta ayuda. Hay veces la adversidad no le deja comprender a la gente que no es serena cómo funcionan las cosas. La única ayuda que puede tener un candidato es la ayuda del pueblo. Y el pueblo solo ayuda al que lo ha ayudado. El pueblo jamás ayuda al que lo ha perjudicado. Así que no hay cómo ayudar al presidente Correa y a su candidato. El señor Glass, según las encuestas, tiene 27%. Un candidato que tiene 27%, cuando las elecciones son en febrero, y la crisis causada fundamentalmente por el gobierno, no solamente por el gobierno, sigue ahondando en el Ecuador, perjudicando a los ciudadanos en su empleo, en su bienestar, en sus expectativas, no puede llegar a 40%. Sería un milagro que no baje de 26 o 27. Pero llegar a 40 no puede. ¿Y por qué digo 40? Porque si el candidato no llega a 40, entonces es imposible que gane en primera vuelta. Pues. Va a haber segunda vuelta. Nosotros no vamos a criticar a nadie. Señor Correa dice que lo ayudamos o no lo ayudamos. Que ponga a su candidato y que vea qué pasa con su candidato en la elección. Señor alcalde. Señor Lazo, que luche con todo derecho para ganar. Nosotros también tenemos el derecho de luchar para servir, señor. De luchar para que la gente mejore. También tenemos el derecho. Al que le guste, que es al pueblo, que le guste. Y al que no le gusta, perdón la expresión, que se joda. Exa FM. ¿Cómo pondrá usted la diferencia con el presidente Correa, con su candidato, seguramente el señor vicepresidente Glass, y con el señor Lazo, que se deben más o menos al mismo andarivel de carácter ideológico? Si usted admite de lo contrario, ponga las diferencias. ¿Cómo piensa vencer, digamos, a estos dos gallitos de pelea, ¿no? Con el apoyo, naturalmente, del señor alcalde Jaime Nebot. Mire, las encuestas que mencionamos y mostramos el día de ayer, cuya fuente es Informe Confidencial, que es una encuestadora que inclusive participó en una elección exitosa en un país vecino, no fueron pedidas por nosotros, nos llegaron a nosotros, no las pagamos nosotros, no las solicitamos nosotros. Y en esa encuesta, en efecto, repito la cifra que acaba de dar el alcalde, el 27% tendría el señor Glass como candidato de gobierno, el 14% tendría el señor Lazo, y yo, sin haber sido candidata, sin que mi nombre esté en la boca como tal, sin haber gastado un solo centavo y sin tener los 5 años de campaña
media que tiene el candidato de Creo, estoy a 2 puntos del candidato de Creo, en el 12%. Señor, va a haber segunda vuelta. El candidato de gobierno, sea el señor Glass, sea el señor Moreno, que realmente, diciendo la verdad, es mejor candidato que Glass, pero ambos representan lo mismo, es decir, las medidas económicas que llevaron a la crisis de este país, a la pobreza, al desempleo a muchísimas personas, ellos representan lo mismo. Y la gente, como acaba de decir el alcalde Nebot, es la que premia o castiga a los candidatos, a los que les sirven los premia con su voto, a los que les han quitado el dinero a los jubilados, a los enfermos, a los trabajadores, a los maestros, los que no pagan puntualmente, ni siquiera depositan el dinero del Seguro Social en muchas instituciones, los que le suben los impuestos, a cada rato los que se farrearon y la gente fue espectadora de ver cómo se farrearon el dinero, a esos la gente también les sabrá responder. De ahí en adelante lo que me preocuparía y realmente en serio y me llevaría a la reflexión es que el señor Correa se exprese bien de mí, pues algo debería estar mal entonces en mí. ¿Cómo piensa desarmar algunos empréstitos internacionales que hablan de unas cifras escalofriantes? No obstante de que ellos ya prácticamente han cubierto el techo de posibilidad constitucional de endeudamiento externo e interno y quieren rebasar haciendo y construyendo una reforma con sus 100 soldados del Parlamento ecuatoriano. ¿Cómo cree usted que habría que desarmar la posibilidad de que se endeuden en 13.000 millones adicionales? Es un lobo hambriento, ¿no? Que ya fue por los huesos de la gente que dejó y ahora se quiere también tragar hasta el futuro de los hijos de los ecuatorianos o de los nietos de los ecuatorianos. No es un gobierno para las futuras generaciones, es el gobierno que se tragó a las siguientes generaciones y piensa hasta el final dejar ahorcados a los jóvenes, a los niños, a los hijos de los ecuatorianos, a los nietos de los ecuatorianos. Aquí es muy sencillo, señor. Aquí el tema de la crisis, como dije hace un momento, no se resuelve de un día para otro. Se van a establecer prioridades y dentro de esas prioridades está el renegociar en mejores términos, plazos e intereses. Una deuda escandalosa que la realidad de la misma se conocerá solo en el próximo gobierno y no durante porque lo que conocemos los ecuatorianos es lo que ya no han podido tapar. La deuda, señores, reducir el peso de la deuda en el presupuesto tiene que ser una prioridad, porque ese dinero se necesita para atender a la gente. La lógica es simple y se tomarán las medidas respectivas para poder negociar respecto de plazos e intereses a los acreedores, que no se los va a poner nerviositos con el no pago, pero tendrán que saber que hay un gobierno que debe atender a su gente y que lo principal dentro del presupuesto serán la gente en su mayoría pobre y la clase media, que son la mayoría de la población ecuatoriana. El pueblo está clamando por ñeque. Usted lo tiene en el discurso, pero ahora las cosas van a ser de otro modelo, de otra contextura y de otra obligación. Entonces, ¿qué le compromete a sus electores y a la gente que busca en usted seguramente la respuesta que no lo tiene hasta este momento de los otros? Los discursos solo son discursos, señores. El carácter de una persona se demuestra en sus acciones. Pero también en su discurso. Sí, también en sus discursos, pero las palabras se quedan en palabras. Aquí nosotros hemos aprendido como equipo a responder y de manera exitosa a la gente que ha confiado en nosotros. Por eso es que mientras el gobierno atraviesa la época de las vacas flacas, de las cuales no le dejaron ni los huesos, porque hasta eso se lo chuparon, en la alcaldía, por ejemplo, de Guayaquil, en épocas de crisis es cuando mejor nos desempeñamos. Es ahí el verdadero carácter y decisión de un hombre o una mujer. Hay que recoger de la alcaldía de Nebot de tantos periodos el modelo que usted sembraría y obviamente establecería en la presidencia
de la República, doctora? Hay que establecer un modelo de resultados, señores. Un Ya. modelo de resultados, un modelo exitoso, un modelo que piense sobre todo en la gente pobre y en la clase media, que son la mayoría de la población. Pero el modelo Que es la el dinero- ciudad de Guayaquil para usted hacerla en todo el Ecuador. Ese es el gran ejemplo que tenemos nosotros y también Machala cuando las cosas se hacen bien. Tengo junto con el alcalde Nebot dentro de toda su gestión en la alcaldía de Guayaquil, en este último periodo 16 años y en el anterior son 8 años más, 24 años que hemos respondido a la ciudad de Guayaquil mucho más allá de lo que se promete en campaña. Mire la diferencia. En época de crisis, el gobierno empieza a reducir sueldos, a votar gente. En el municipio de Guayaquil se paga exactamente a todos puntual, sin atrasos, y no hay despidos. En el gobierno, en épocas de crisis, no se le pagan ni a contratistas, todos están atrasados. En el municipio de Guayaquil, al día, se paga cuando se debe pagar. Se paralizan obras en el gobierno central, acá se hacen más de las que se prometieron. Esa es la diferencia. Nosotros hemos sabido nos manejamos muy bien en épocas de bonanza, pero mejor en épocas de crisis. Patricio Moncayo, el distinguido intelectual que nos acompaña, le pide a los candidatos equipos. ¿Usted cree que un grupo con la experiencia que tenemos nosotros no tiene un equipo? ¿No tiene un equipo económico, por ejemplo? Todo se saldrá paso a paso en su debido momento. Ok. Un buen día. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un gran abrazo. Carlitos Larriategui continúa. Muchísimas gracias. Vicecanciller. Vice, le digo. Mire usted. No, cuidado, Es cuidado. que Vice de la universidad, por lo menos. Gracias, Don Solito, y un placer y un honor estar aquí con Milton y Patricio, grandes dilectos, amigos e intelectuales. Bueno, yo creo que el próximo presidente tiene 3 grandes desafíos, 3 frentes enormes, ¿no? El primero es naturalmente el económico. La candidata Cintia Viteri ha hablado de los resultados, pero no ha explicado cómo se va a llegar a eso, y en realidad ese es el gran desafío. ¿Qué esquema, qué modelo se debe adoptar para realmente, primero, mitigar la crisis que cada vez se agudiza más? En este momento estamos viviendo, si se quiere, con respiración artificial. Los últimos créditos nos han dado un cierto oxígeno que nos permite o que le permite llegar al gobierno con cierta habilidad hasta febrero. Pero realmente estos son maquillajes, es decir, es deuda, sí. es digamos, una liquidez absolutamente artificiosa que no proviene de la producción y de la riqueza nacional. Y tendrá que constantemente cambiar de ministro de Economía porque se van a infartar a este paso, ¿no? Sin duda. Entonces ese es el gran desafío. Yo creo que es un modelo en el que tendremos que, sobre todo, recuperar la confianza, promover exportaciones para, obviamente, tener dólares que inyecten a la economía y sostengan la dolarización, promover la inversión extranjera a través de confianza, sin duda reducir el gasto público, y esto va a crear serias tensiones políticas y sociales en el país. Entonces, estas son las cosas que tiene que hacer. Yo presiento, o sea, las medidas económicas que va a tener que adoptar el próximo gobierno son muy drásticas. Este régimen está entregando una bomba de relojería al próximo régimen y no será fácil realmente administrar eso. Entonces, yo presumo también... ¿Por qué le compara con una bomba de relojería? Porque realmente, digamos, la situación económica del país es terrible. Es decir, como le digo, estamos sostenidos por estos créditos chinos y créditos, digamos, exteriores que están inyectando simplemente deuda y que están agravando el problema. Es decir, estamos cavando un hueco más grande, el de la deuda externa, para simplemente llenar otros huecos que vienen fundamentalmente del mal manejo fiscal, del excesivo gasto, de lo que, pues, el pueblo ecuatoriano percibe como un gran derroche. Una cosa es la inversión pública y otra cosa es el derroche, y realmente estamos frente a un régimen que ha tenido una gran dosis de derroche. ¿Habría que calificarle históricamente, como una deficiencia presidencial?
Yo pienso que ha habido una mala gestión, es decir, lo que pasa es que las malas gestiones muchas veces quedan ocultas bajo la abundancia del dinero. Es decir, realmente cuando hay poco dinero, ahí es donde se aprecia realmente la capacidad de los gobernantes de su buena o mala gestión. Y pues obviamente con la caída del precio del petróleo, el gobierno ha quedado desnudo y ahí han aflorado todas estas ineficiencias, toda esta mala gestión económica que nos ha conducido a esta situación. Mire, el país es uno de los países más caros en términos de competitividad. No ha habido una buena política, por ejemplo, en términos de gasto público, que ha provocado inflación. Se han subido artificialmente los salarios. No digo que no merezcan eso muchos trabajadores, pero simplemente no guarda relación con la productividad del país. Entonces, ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío, que quizá no mencionó la candidata Viteri, pero que es absolutamente fundamental, es del político, es decir, institucionalizar el país. Es decir, hay que hacer reformas fundamentales de la Constitución, de las leyes. Esto es un aparato de alguna forma totalitario que pues no está bien, que es nefasto para el país en manos de la izquierda, de la derecha, del centro o de cualquier persona, porque obviamente no hay una distribución de poderes. Los derechos de los ciudadanos, aunque hablen de que este es un Estado garantista, están absolutamente en la indefensión. No hay mecanismos, y pobre de aquel que tenga que entrar en un pleito con el Estado o que tenga que entrar en un pleito en general, porque realmente aquí la indefensión de derechos es patética. Entonces, ese tema es complicado, porque además para tomar las medidas económicas se necesita también una estructura política que sostenga esas medidas económicas. Creo también que va a haber un periodo de enorme inestabilidad cuando uno habla... Inestabilidad política, ¿no? Cuando uno mira los ciclos políticos del Ecuador, pues todas estas inestabilidades, el presidente habla de que en estos años ha habido gran estabilidad, evidentemente, pero eso no proviene ni de la gestión del gobierno, ni de la claridad del gobernante. Eso proviene de la estabilidad económica que nos han dado los ingresos del petróleo. Básicamente de eso. Entonces, sin eso y con una crisis económica, yo creo que va a haber muchísima inestabilidad. Espero que no regresemos a una época en que se cambiaban de gobierno cada 2 años o cada año, pero sin duda va a haber una época difícil, porque cuando el próximo gobierno tenga que tomar medidas económicas que van a ser duras, esto va a provocar resentimientos, esto va a provocar protestas, esto va a provocar manifestaciones, esto es inevitable. Y ojalá se entienda que esto no es, ¿no es cierto?, una consecuencia de la gestión del presidente de ese momento, sino el resultado de estos 10 años de mala gestión. Y la tercera dimensión que yo creo que debe enfrentar el próximo presidente es una dimensión ética, que usted ya la ha mencionado con absoluta claridad. Es decir, es imperativo hacer fiscalización, restaurar la credibilidad en las instituciones, rescatar, ¿no es cierto?, la imagen de un Estado que sirve a su país con honestidad. En este momento la gente tiene, digamos, una incredulidad absoluta frente a la transparencia que maneja el gobierno. Hemos visto tantos escándalos que simplemente van quedando en la impunidad. Entonces, estas son las grandes dimensiones que yo creo que tiene que enfrentar el próximo presidente, y no va a ser nada, pero nada fácil. Está demostrado que el señor candidato Lasso, Guillermo Lasso, sabe y comprende que, a su manera, de que el desafío está ganado, o sea, que la campaña está a buen ritmo en su favor, precisamente porque van a surgir circunstancias muy adversas en contra del candidato de la Revolución Ciudadana, y porque estas unidades o estas plataformas que trataban de integrarse en Cuenca y aquí en Quito van a fracasar rotundamente, como ha ocurrido en otras coyunturas igualmente de búsqueda de unidad para alivianar el peso de lo que significa para un solo hombre y un solo partido. Por el asunto de los equipos, que me gustó mucho esa alusión que hicieron aquí. Entonces, yo le veo muy complicado la tarea también de Guillermo Lasso, porque le sale otra candidata de la tendencia y porque no tiene muy bien asegurado, digamos, una oferta de equipos humanos y profesionales
muy respetables. Más se han pasado en las campañas, en las metodologías de persuasión, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que quisiera preguntar a Milton Luna es, frente a esta pregunta, ¿qué aspira el pueblo ecuatoriano de su nuevo presidente? ¿Qué quiere? ¿Cómo quiere que sea su nuevo presidente o su nueva presidenta el pueblo ecuatoriano? A mí me parece que hay que poner ya mucha tinta y decir concretamente, esto se necesita. 4 cosas, 5 cosas, suficiente para darnos cuenta y para que el pueblo ecuatoriano sepa que este es el reto pragmático en el que él tiene que intervenir con su voto de adhesión o su voto en contra. Y es tal, según todos los estudiosos, analistas de economía, de la sociedad y de otros aspectos, es tal la profundidad de la crisis que además no la estamos todavía viviendo en su real dimensión y que en los próximos meses seguramente poco a poco vaya filtrando a la sociedad y a la familia ecuatoriana y vaya generando circunstancias dramáticas. Si ese es el escenario, estamos definitivamente condenados a unirnos. Es decir, quiero señalar esto y subrayar, ¿no? Definitivamente la crisis, la desesperación nos está dispersando. El fenómeno actual fundamentalmente es de enorme disputa, dispersión, atomización, falta de liderazgo, falta de una cantidad de elementos y factores para enfrentar esa crisis, que es una crisis no solo económica, que es una, como ya se ha señalado, que es una crisis económica terrible, es una crisis de la sociedad por el enorme nivel de dispersión, atomización, falta de sentido, y también, por supuesto, es una crisis ética, moral, en fin. Siendo así, quien tenga la suficiente capacidad, si queremos enfrentar y salir exitosamente de esa crisis para que no se convierta la crisis más bien en un factor de seguirnos hundiendo, sino en un factor de oportunidad para salir adelante, necesariamente necesitamos una salida política, un liderazgo político que entienda la profundidad de la crisis y plantee al país la necesidad de unirnos. Yo decía hace un momento, si no nos unimos, al menos una gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas de todos los sectores sociales para enfrentar eso, estamos condenados a unirnos, pero si no nos unimos, lamentablemente, diría yo, nuestro destino será peor. Siendo así, ese nuevo liderazgo tendrá que convocar y entender que el próximo gobierno necesariamente es una suerte de gobierno de transición. Es una suerte de entender que tendrá que ser una suerte de médico ingresando a terapia intensiva. Tendrá que entender que necesariamente tendrá que valerse de la ayuda de no solo él ni sus amigos, sino de N cantidad de médicos que le rodeen para enfrentar a ese paciente en terapia intensiva. Y todos debemos entender que seguramente estaremos en terapia intensiva. Entonces es un esfuerzo nacional. Por lo tanto, ese liderazgo debe generar de entrada confianza y debe proponer retejer, religar, nuevamente unir. Yo creo que, y luego, por supuesto, plantear una agenda de 3, 4, 5 puntos fundamentales para entender la coyuntura próxima de los 3, 4 años que, reitero, serán necesariamente una suerte de años de transición. Doctor Patricio Moncayo, terminamos con una encuesta que nos va a indicar Carlos Larriategui, que lo vi ahí. Yo creo que ha llegado el momento de exhibirse por completo, porque la campaña viene muy estrecha en la cronología que conocemos todos, y con la velocidad como transcurre el tiempo en estas épocas, debe haber una definición absoluta y debe haber más bien plataformas aliancistas.
esto es lo que le conviene a un país en terapia intensiva. Alianzas. ¿Usted no plantearía unas dos alianzas, una gubernamental y una opositora? ¿Y por qué esto no sensibiliza a los que se creen ya sentados en el asiento mayor de la Plaza de la Independencia? Hay muchos que ya creen que ya están tan bien que solamente faltan las elecciones. Yo considero que en realidad para forjar esa unidad y esa alianza se necesita un liderazgo inteligente, un liderazgo estratégico. ¿De qué características? Un liderazgo que comience reconociendo que existe una crisis del liderazgo. Porque... Qué bien lo que usted dice. Porque en realidad, digamos así, las deficiencias que nosotros registramos en la práctica política, en la práctica de gobierno de las últimas décadas desde que regresamos a la democracia, esas deficiencias se localizan en las cabezas de los dirigentes. Es decir, muchas veces las promesas de campaña no pueden ejecutarse porque hay un techo de calidad de parte de los líderes, de los dirigentes. Y ese techo de calidad se traduce en una imposibilidad de ejecutar las ofertas de campaña. Entonces existe una crisis de liderazgo. Vemos, por ejemplo, cómo en el caso de Cuenca falló esa estrategia de alianza y posiblemente, según se manifiesta, los grupos que se sintieron excluidos por el Partido Social Cristiano podrían verse tentados a acercarse al frente del centro hacia la izquierda. Es decir, grupos como Podemos, como Suma, como Avanza. Ya están en eso, usted lo adivina a este momento. Podrían estar acercándose a ese acuerdo para el cambio, en donde está Pachacútec, en donde está los diversos grupos de la izquierda, los centrales sindicales, etcétera. Entonces, me parece que también en este sector, en el sector del gran acuerdo para el cambio, tiene que desarrollarse un liderazgo que supere la cuestión dogmática, sectaria, que no permita entender la dinámica política que va a exigir alianzas mucho más amplias, suprapartidistas y supraideológicas. Pero sí me parece que es muy importante la presencia de este sector, del gran acuerdo para el cambio, porque hay que arrebatarle al gobierno la bandera de la izquierda, la bandera del cambio, la bandera de la revolución. Y eso no lo va a poder hacer Guillermo Lasso, no lo va a poder hacer Cynthia Viteri. Entonces sí se necesita la presencia dinámica y activa de un sector de centro izquierda que recoja esos planteamientos y esas banderas que fueron incumplidas por este gobierno en la última década. Como siempre, Patricio Moncayo, certero en su diagnóstico. ¿Qué tiene en la computadora? Y con eso nos vamos. Bueno, no, es una encuesta sobre la situación general del país y obviamente sobre el tema de las elecciones. Aquí lo que se evidencia, quizá yéndonos al asunto de la competencia electoral, es que pues evidentemente el mejor candidato que tiene el gobierno es Lenín Moreno, que arranca más o menos con un porcentaje de 39%, que es bastante alto. 39%, sí, efectivamente, sí, es bastante alto, y por eso Sedatos ahora también comentaba que en los actuales momentos, si las elecciones fuesen hoy, pues podría incluso hasta ganar en primera vuelta el candidato del oficialismo. Pero claro,
arrancar con el 39% tiene sus complejidades, porque ya en el ejercicio de la campaña, ¿no es cierto?, en el transcurso de la campaña, pues hay muchísimos eventos, muchísimas vicisitudes, ataques, una serie de cosas, y claro, la situación económica no le va a ayudar al candidato oficialista. Entonces, yo presumo que a pesar de la cifra alta, porque enseguida están, pues obviamente está Guillermo Lasso, va a salir un candidato. Yo no estoy tan seguro de que finalmente sea Cynthia Viteri la candidata de ese sector. No estás seguro. Yo no estoy tan y cuando uno habla, el día de ayer yo creo que hay que decodificar algunas cosas, desmenuzar. ¿no? Sí, primero que le presentaron como precandidata, no como candidata, y esa es una palabra que realmente merece muchísima atención. Segundo, y cuando se presentó la candidatura, no se veía realmente entusiasmo, alegría. De parte de la candidata. De parte de la candidata y de parte de Jaime Nebot. Más bien se veía, ¿no es cierto? Se hacía el anuncio en un tono, ¿Y qué gris, molesto. Estará buscando? Para mí es desconcertante, pero me imagino que es una carta de negociación. Y yo creo que el Partido Social Cristiano apunta, como siempre, a captar, ¿no es cierto?, enormes espacios en la legislatura, que ha sido siempre la fuente de su poder político e influencia. Entonces, más aún, yo no creo que, digamos, estén acariciando o estén pensando en llegar a la presidencia, que realmente va a ser un reto muy difícil, de un desgaste político enorme. Entonces yo creo que los socialcristianos más bien están apuntando al Congreso, y quizá esto sea una carta de negociación, pero me temo que tal como están las cosas, digamos, yo veo también por el lado de la candidatura de Guillermo Lasso ya una candidatura irreversible que difícilmente va a negociar con el sector social cristiano. Por lo tanto, yo presumo que van a haber ahí dos candidaturas del centro derecha. No sé si sea Cynthia Viteri, pero definitivamente van a ser dos candidaturas. La otra lectura que yo haría es que estoy casi seguro que va a haber segunda vuelta, porque a pesar de que Lenín Moreno arranca con un porcentaje bastante alto, él se va a desgastar en la campaña y él no va a llegar jamás al ¿Alcanza 40%. el hecho de ser caritativo hasta segunda vuelta? Yo pienso que no, y digamos, porque obviamente él va a tener que, si de alguna manera a él se le van a endosar una cantidad de problemas del gobierno, de críticas del régimen, de faltas, de excesos, de todos los escándalos. Y le van a decir por qué estuvo en silencio. El tema también suyo de un poco que todavía no está muy claro de cómo está en Ginebra, así como el tema del financiamiento, que esto ha aparecido, digamos, en los últimos meses, podría causarle problemas. Entonces, va a haber una segunda vuelta, pero sin duda el candidato Lenín Moreno tiene posibilidades de ganar las elecciones. Desde luego. Y cuando se aprecia, digamos, la candidatura de Glass, pues las posibilidades del gobierno son mucho menores. Es decir, Glass es un candidato mucho más vulnerable, mucho más débil, con menos arrastre popular. Entonces realmente no está decantado nada, es decir, el panorama todavía permanece muy, muy, muy oscuro, y este movimiento último del Partido Social Cristiano resulta un poquito desconcertante. En los próximos días yo creo que se entenderá, pero yo no creo que sea realmente la candidatura de Cynthia Viteri. Yo creo que esto es un movimiento en el tablero de ajedrez para conseguir alguna otra cosa, Cynthia Viteri es por ahora la carta, pero es una carta temporal. Podría ser que no, si las circunstancias cambian, pero me atrevo a decir que realmente yo no veo como una decisión irrevocable del Partido Social Cristiano ponerle a Cynthia como su candidata. Esa es un poco la lectura de todos estos, ¿no? Hay otros temas interesantes, como por ejemplo el tema de que los ciudadanos consideran que la crisis económica se debe más a la mala gestión del gobierno que a la caída del precio del petróleo. Entonces, pues son cosas interesantes que hay que ir leyendo, y las principales preocupaciones de los ecuatorianos en este momento son sin duda la crisis económica en primer lugar y el empleo en segundo lugar, lo que quiere decir que realmente el tema económico va a comenzar a formar parte del centro de la agenda política y de campaña próximos, ¿no? Nos quedamos pensando en el doctor Pesantes, pero será para una próxima oportunidad desarrollar ese tema. Muchísimas gracias, señoras y señores. Hasta mañana. Yo nací en este país que va, alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos